¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunos rechazan el cristianismo? Algunos enseñan doctrinas que a cualquier persona sensata le resultarían extrañas e irrazonables. Por ejemplo, enseñan que incluso aunque nunca haya escuchado el nombre de Jesucristo en su vida, será atormentado en el infierno por toda la eternidad. No es de extrañar que muchos rechacen al cristianismo, basado en una enseñanza falsa e injusta. Millones de personas en la historia del mundo nunca han siquiera oído hablar de Jesucristo. Condenarlos al tormento eterno sin posibilidad de salvación es totalmente injusto, ilógico y de hecho no es bíblico. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Usted debe saber lo que su Biblia enseña sobre el cristianismo de Jesucristo, el genuino cristianismo bíblico. Miles de libros se han escrito sobre Jesucristo y el cristianismo, pero están basados en la verdadera fuente de información y hechos precisos. La Biblia revela al verdadero Cristo y al verdadero cristianismo. ¿Se puede probar en la Biblia dónde encontrar la verdadera iglesia fundada por Jesús de Nazaret? El apóstol Juan testificó en la Escritura del carácter de Jesucristo y de la iglesia que fundó. Cuando entienda realmente lo que comúnmente se llama el versículo de oro de la Biblia, podrá probarse lo que constituye el cristianismo original. Le otorgaremos una inspiradora guía de estudio que responderá a algunos de los misterios más profundos del cristianismo, titulada Juan 3:16, Verdades ocultas del versículo de oro. ¿Se ha preguntado por qué hay tantas contradicciones aparentes en la práctica del cristianismo tradicional? ¿Cuál debería elegir usted, el cristianismo tradicional o el cristianismo bíblico? ¿Qué es el cristianismo bíblico? Usted debe saber la verdad desde su propia Biblia. Acompáñenos. Un cordial saludo a todos nuestros amigos de todo el mundo. Hay muchos tipos de religiones en el mundo. ¿Pueden todas conocer y practicar la verdad de Dios? Un informe de Pew Research de abril del 2017 descubrió que hay alrededor de 2.300 millones que dicen ser cristianos en todo el mundo. Esto es el 31% de los 7.300 millones de personas del planeta Tierra. La Enciclopedia Cristiana Mundial identifica al menos 33.000 denominaciones cristianas, con 9.000 clasificadas como protestantes y 22.000 como independientes. Estas miles de denominaciones están en desacuerdo entre sí en muchas de sus doctrinas, enseñanzas y creencias. No todas pueden tener razón, aunque millones dan por hecho las tradiciones, doctrinas y conceptos enseñados por su denominación sin siquiera probarlo por sí mismos. Es por esto que lo desafiamos en el mundo de mañana a verificar lo que decimos en su propia Biblia. Esa es la única forma de que pueda saber la verdad. Recuerde lo que dijo Jesús en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde puede encontrar el verdadero cristianismo en la tierra? ¿Dónde puede encontrar una religión que esté basada en la Biblia? En el programa de hoy examinaremos apasionantes hechos bíblicos y responderemos estas preguntas. De hecho, el versículo de oro, también llamado versículo dorado de la Biblia, le revelará verdades asombrosas que han sido escondidas de infinidad de creyentes. En el programa de hoy vamos a examinar 3 verdades ocultas del versículo de oro. Juan 3:16, el versículo de oro como es llamado, dice lo siguiente. Tal vez muchos de nuestros oyentes ya hayan memorizado este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando llegue a comprender el asombroso amor infinito que el Dios eterno tiene por los seres humanos, comprenderá que cada ser humano tendrá una oportunidad genuina de salvación. Y esto introduce la primera verdad oculta. Muchos creen erróneamente que este es el único día de salvación, y si millones de personas nunca escucharon el Evangelio o el nombre de Jesucristo, es solo mala suerte. Creen equivocadamente que millones de personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el nombre de Cristo serán atormentados en el infierno por siempre cuando mueran. Eso es totalmente injusto. El capítulo 3 del inspirador folleto Juan 3:16 es titulado ¿Es justo Dios? El evangelista Gerald Weston escribió:
El apóstol Juan enseñó claramente que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Aquí la palabra mundo no se refiere al planeta Tierra, sino a sus habitantes. Y de cualquier modo que los contemos, siempre han habido muchos más de los que no se salvan que los salvados. ¿Cómo puede ser esto si tanto Dios amó al mundo? ¿Acaso es tan débil que no puede salvar a la mayoría de los humanos que Él mismo creó? Y esto lleva a la pregunta, ¿es justo Dios? ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Ha tenido o tendrá todo el mundo una oportunidad de salvación real y auténtica? Los estudiantes bíblicos saben que la salvación solo viene a través del nombre del Salvador del mundo, Jesucristo. Como nos dice en los Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, Dios tiene un plan para aquellos que nunca escucharon el nombre de Jesucristo. Verdad oculta número 1. El cristianismo bíblico enseña que Dios es justo. Él no condenará a aquellos que nunca escucharon el nombre de Cristo, como creen muchos en el cristianismo tradicional. Hágale a su ministro o pastor esta pregunta. Si una tribu de personas en una jungla remota nunca escuchó el nombre de Jesucristo, nunca aceptaron a Jesús como Salvador, ¿serán condenados al fuego del infierno al morir? Es posible que se escandalice por su respuesta. ¿Cuál es la verdad? Su Biblia revela que Dios le dará a esas personas una oportunidad de salvación en la segunda resurrección de juicio, descrita en Apocalipsis 20, 11 al 13. Vayamos en la Biblia a Apocalipsis 20:11. Dios nos revela el juicio del gran trono blanco. Este juicio ocurre después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Estos son los otros muertos mencionados en el versículo 5. Esta es la segunda resurrección general de la muerte. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Si los muertos están aquí ante Dios, es que han sido resucitados. Encontrará una descripción de esta resurrección a la vida física en Ezequiel 37, donde el valle de los huesos secos cobra vida. Continuando en Apocalipsis 20:12, los libros fueron abiertos. La palabra griega original para libros es biblos, de la cual derivamos la palabra Biblia. Millones de personas encararán un juicio basado en la palabra de Dios. Ahora tendrán su entendimiento abierto a la verdad de Dios. Continuemos en el versículo 12. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. En el juicio del trono blanco, millones que nunca oyeron el nombre de Cristo tendrán su primera oportunidad genuina de salvación. Esa resurrección de juicio puede incluir amigos y parientes que usted creyó que se habían perdido por siempre. Juan 3:16 y el cristianismo bíblico revelan que Dios es justo. En la primera parte del programa, vimos la primera verdad oculta de Juan 3:16, de que Dios es justo. Eso, amigos, es una gran verdad enseñada y entendida por los cristianos bíblicos. Muchos erróneamente creen que Dios castigará en un infierno ardiente a millones de personas que nunca escucharon el nombre de Jesucristo. Ese falso Dios injusto no es el Dios de la Biblia. La buena noticia es que incluso las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra tendrán la oportunidad de arrepentirse en el juicio del gran trono blanco. Jesús dijo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En Mateo 10:15, la primera verdad oculta de Juan 3:16 es: Dios es justo. La segunda verdad oculta que discutiremos hoy es el significado bíblico de perecer. Una vez más, escuchen la inspiradora verdad de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa perecer? Muchos que afirman ser cristianos niegan la verdad de Juan 3:16.
Creen equivocadamente que nunca perecerán y punto. Creen erróneamente la doctrina pagana del alma inmortal. Creen que la supuesta alma inmortal no perecerá, y que irá al cielo o al infierno al morir. Gerald Weston escribe en el inspirador folleto gratuito Juan 3:16. La definición de perecer en el diccionario en carta en línea es morir para llegar a su fin o dejar de existir. Todos sabemos lo que significa morir. Es el fin de la vida o de la existencia. Y la Biblia se muestra constantemente de acuerdo con esta definición, enseñando claramente que la vida y la muerte son palabras opuestas. Las Escrituras nunca describen la vida humana como algo inmortal en sí. Ya hemos visto incluso que también el alma, cualquiera que sea el concepto que tenga de ella, puede morir. Ezequiel 18:4 y versículo 20. La palabra de Dios revela que la inmortalidad no es algo que ya tengamos, sino algo que debemos buscar. Romanos 2, 6 al 7, y de lo cual debemos revestirnos. Primera de Corintios 15, 53 y 54. El propósito de Dios es salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos de perecer. Note Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que los humanos no perezcan para siempre. Una de las definiciones de la palabra perecer es dejar de existir. Y sin embargo, muchos en el cristianismo tradicional creen que nadie realmente perece, porque supuestamente tenemos un alma inmortal que nunca perecerá. Las Escrituras enseñan lo contrario. Aquellos que sellan su carácter con maldad perecerán en el lago de fuego. Lea eso en Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los malos incorregibles perecerán en el lago de fuego. Ellos serán castigados con la segunda muerte, de la cual no hay resurrección. Ese es el castigo de la muerte eterna. Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todavía no tenemos inmortalidad. La vida eterna es una dádiva de Dios. Vemos el contraste entre el cristianismo tradicional y el cristianismo bíblico. El cristianismo tradicional enseña que uno siempre vivirá y nunca perecerá o nunca dejará de existir. El cristianismo bíblico enseña que los pecadores no arrepentidos perecerán en un lago de fuego y experimentarán la segunda muerte, la muerte eterna, y dejarán de existir. La buena noticia es que aquellos que verdaderamente creen en el Cristo de la Biblia, que se arrepienten y se bautizan, como dice en Hechos 2:38, y permanecen fieles, no perecerán. Se les dará el regalo de la vida eterna. La segunda verdad oculta de Juan 3:16 que hemos discutido hoy es el sentido bíblico de perecer. Aquellos que realmente viven según Juan 3:16 no perecerán, sino que tendrán vida eterna, como dijo Jesús. Brevemente hemos visto dos verdades ocultas de Juan 3:16. Las religiones tradicionales están basadas en la tradición en lugar de la Biblia. La Biblia es la fuente de la genuina cristiandad. La verdad oculta número 1 que hemos visto es Dios es justo. La verdad oculta número 2 es el significado bíblico de perecer. ¿Cuál es la tercera verdad oculta de Juan 3:16? El sujeto en esa famosa escritura es Dios. Y sin embargo hay miles de conceptos de Dios. El apóstol Pablo se dirigió a los griegos en Atenas, que dedicaron un monumento al Dios desconocido. Dirigiéndose a su audiencia en el Areópago, dijo: Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amigo, Dios es el dador de la vida, el creador de todas las cosas, el que nos dio la vida. El apóstol Pablo continúa en el versículo 26 para mostrar la deseada relación de Dios con nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Note esta verdad que rara vez se enfatiza en el cristianismo tradicional. Pablo enfatiza nuestra relación con Dios al citar a uno de los poetas griegos. Pablo continúa en los Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El apóstol Pablo confirma esta relación familiar de que somos linaje de Dios. Una tercera verdad oculta en Juan 3:16 es: Dios está creando una familia divina. Cuando los cristianos que se han arrepentido genuinamente aceptan el sacrificio de Jesucristo por sus pecados y son bautizados, reciben el Espíritu Santo de Dios, como nos dice en Hechos 2:38. Santiago 1:18, en la Reina Valera antigua. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, pasamos a ser hijos engendrados por Dios. Notemos, ¿a quién deberíamos orar? A nuestro Padre Celestial, como Jesús nos enseñó en Mateo 6:9. Dios está creando una familia divina, y Él lo quiere a usted como hijo suyo. Notémoslo en 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Note el amor de Dios por nosotros en 1 Juan 3:1. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esto no es una alegoría o simbolismo. En la resurrección, cuando Cristo regrese, los cristianos fieles nacerán en el reino de Dios como hijos suyos. Como nos dice en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el tiempo cuando entraremos en el reino de Dios, su familia, como hijos divinos nacidos de nuevo. En Romanos 8:29, Cristo es llamado el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, quien nos ha reconciliado con Dios el Padre. Amigo, tiene una gran oportunidad de entrar en la familia divina de Dios, pero debe comenzar el proceso. Debe arrepentirse y ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, como mencionamos previamente en Hechos 2:38. Entonces podrá crecer en la naturaleza espiritual que Dios quiere que tenga. Él lo llama su naturaleza divina en 2 de Pedro 1:4. Él declara que a través de las preciosas promesas de Dios, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Verdad oculta número 3. Dios está creando una familia divina. Debe estudiar estas escrituras por sí mismo. Están en su propia Biblia. En el programa de hoy, hemos visto que hay miles de denominaciones cristianas tradicionales. ¿Cuántos siguen tradiciones que están en desacuerdo con la Biblia? Jesús desafió a los líderes religiosos de su época en Mateo 15:3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Amigo, ¿cuál escogerá? ¿El cristianismo bíblico o una imitación del cristianismo? ¿Qué nos instruyó Jesús acerca del verdadero modo de vida? Recuerda la historia del hombre rico que quería conocer el camino a la vida eterna. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cómo le respondió Jesús? Dijo: no necesitas hacer nada, solo cree en mí. No. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 17. Pero si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos. Jesús mencionó varios de los 10 mandamientos. Jesús nos dio otro mandamiento profundo, aunque simple. Citando de Deuteronomio 8:3, Jesús enunció: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. En Lucas 4:4 también enfatizó este principio cristiano fundamental. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Como hemos visto, la palabra de Dios en Juan 3:16 revela que Dios está creando una familia divina. Esa familia será una familia divina y una familia real. Dios nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted puede unirse a esa divina familia real. El futuro es glorioso para aquellos que genuinamente siguen el cristianismo bíblico. Pero debe estudiarlo por su cuenta. Asegúrese de requerir el inspirador folleto gratuito, Juan 3:16, verdades ocultas del versículo de oro. Le dará la esperanza y el aliento que todos necesitamos en este mundo peligroso.